En momentos en que vivimos en el país situaciones muy graves, muy difíciles, avasallamiento de las instituciones republicanas, realmente están cumpliendo la promesa, vinieron por todo. Y cuando muchos creían, falsamente, porque los que tenemos alguna experiencia, y no quiero con esto ser reiterativo ni autorreferencial, lo sostuvimos el 18 de mayo del año pasado, cuando ella lo designó al presidente, que este era el revival del 73, Cámpora al gobierno, pero no al poder. Ahora era Alberto al gobierno, Cristina al poder. Es claro que el mecanismo está dado de esa manera, lograr la impunidad por un lado y deslizarse peligrosamente a una forma autoritaria que ya la estamos viendo, una justicia totalmente paralizada, un poder legislativo que nos quieren amordazar pero no lo lograrán ni lo lograron, y un poder ejecutivo que se maneja como quiere, un presidente que realmente es un gerente, como lo fue toda su vida, gerente al servicio del que mejor le pagaba, por eso desfiló por tantas vertientes políticas, llegando incluso en sus comienzos a ser miembro de un partido de derecha, extrema derecha, un partido que incluso llegaba a ser el saludo nazi, hasta hoy. Bueno, eso revela que los argentinos tenemos una memoria muy frágil, pero creo que es el momento de decir basta. Y no quiero ser, porque el último encuentro que tuvimos con Fernando Iglesias, a lo mejor los dos fuimos un poco apocalípticos, pero queremos que la gente se despierte, que la gente tenga conciencia. Y una de las personas que ha logrado justamente este despertar a la civilidad, este despertar al apego a la República, al Estado de Derecho, es justamente nuestro invitado de hoy. Por suerte hemos tenido siempre en estos Zoom muy buenos invitados y por lo tanto quienes suelen asistir a ellos muchas veces no, y me lo escucharon más de una vez, no necesitan presentación porque el orador de turno es suficientemente conocido. Pero si en algún caso esa mención es innecesaria, es justamente este. ¿Cómo yo lo puedo presentar? Le decía antes, porque la verdad que me pone un poco nervioso estar teniendo un tete-a-tete con un tipo al cual recién nos acordábamos, desde aquella película Tute Cabrero en los años 60, hasta la más reciente, lo dice de los Giles, y por supuesto pasando por el teatro, pasando por la televisión, el teatro Sabor Exquisita, Parque Lezama. ¿Cómo, digo yo, qué me voy a poner a hablar con este tipo que tiene una trayectoria? Creo que es uno de los mejores actores de toda la historia de nuestro teatro, de nuestro cine. Yo hago buceo en la memoria y puedo pensar en un actor de los quilates de Beto, puede ser Alfredo Alcón, a lo mejor no con la gama de géneros que interpreta el Beto, porque a lo mejor Alfredo Alcón estaba más focalizado a un género más dramático, y en cambio Luis puede abarcar todos los géneros, tanto del teatro como del cine. Remontándome, ya ahora me van a sacar la edad, un poco antes podría hablar de no sé, de un Francisco Petrone, de un Enrique Muiño, pero realmente en ese Olimpo del teatro, del cine argentino, se ubica Luis Brandoni. Es una de las figuras más populares de nuestro país. Por eso no lo voy a presentar, solo quiero agradecerle simplemente de todo corazón que haya aceptado nuestra invitación, y quiero agradecerle también por lo que está haciendo en defensa de la República. Hoy a la mañana a mí me conmovió, tuve un Zoom con chicos de un colegio privado, un colegio, chicas, mejor dicho, de mujeres, 12, 13 años, y cuando la conversación salió que hoy iba a tener un Zoom con Brandoni, se quedó todo así porque, y yo digo, la verdad que no lo pudieron haber conocido con la misma intensidad que nosotros, por más que se mantenga vigente. Y sin embargo, uy, va a estar Brandoni, como, o sea, los chicos piensan que uy, va a estar, no sé, va a estar a lo mejor un actor más joven, un actor que ha estado, pero eso revela la vigencia, y no lo digo porque seamos contemporáneos, sino porque realmente cuando uno tiene principios, tiene valores, ha tenido una trayectoria a lo largo de la vida, esto se refleja. Más allá de la trayectoria actoral envidiable,
desde muy joven brilló en los escenarios teatrales y en las pantallas del cine y la televisión. Hace unos meses, antes de comenzar la pandemia, protagonizó un extraordinario éxito teatral en Madrid. Y verlo que a los 80 años, y digo la edad porque él lo dice por todos lados, se lo tiene un reportaje muy lindo que tuvo con Pablo Sirven en Hablemos de otra cosa, dijo que la edad, entonces uno lo dice, hay muchos que son a lo mejor, sobre todo en este ambiente teatral, son coquetos y se tiran una sota para abajo, pero Beto, con la frescura de esos 80 años, nos revela no solamente esa vigencia, como decía antes, sino también ese ímpetu, ese vigor, esa energía para seguir luchando por los valores que siempre sostuvo. Y como le pasa como a mí, cuando me preguntan quién es el político que más influyó en tu vida, los dos convergemos en el mismo personaje, en el mismo prócer, ya lo podemos llamar así, que es Raúl Ricardo Alfonsín. En Brandoni la militancia política se dio desde muy temprano, con gran fervor, y cuando ocupó posiciones públicas, tengo amigos que recién recordaba uno, Carlos Cachero, que era contador de actores, que me lo ponderaba muchísimo, porque incluso aún estando en el exilio, un exilio, por eso a mí me hacen reír, cuando la vez pasada no sé quién dijo de Brandoni, y yo tuiteé con la foto de Brandoni en la plaza, en épocas muy duras, en donde expresar una opinión podía significar la diferencia entre la vida y la muerte, estaba en la Plaza de Mayo, arengando a la gente con un megáfono, y estos caraduras, hipócritas, cínicos, sinvergüenzas, que hoy dicen blanco, mañana dicen negro, que nos gobiernan, tuvieron el tupé de criticarlo. Por eso me salió de adentro salir a defenderlo, no necesita que lo defienda, pero sí que realmente es una figura de total admiración porque siempre con una plena convicción y culminada su función de diputado, que lo fue y que honró su banca, volvió al teatro, fue secretario general de la Asociación de Actores, y bueno, no necesito más presentaciones, y hoy vamos a hablar, vamos a dialogar, claro, de política, pero yo quisiera comenzar este diálogo, luego de reiterarte, Beto, mi enorme agradecimiento por tu presencia, preguntarle por tus orígenes familiares, cómo era tu familia, dónde naciste, cuál fue tu barrio, cómo se despertó la vocación teatral, todo Bueno, junto. te agradezco la no presentación que me hiciste. Te lo agradezco muchísimo, me da mucho gusto estar en esta situación tan curiosa como es un Zoom. Para mí un Zoom es otra cosa, porque profesionalmente un Zoom es una lente que acerca, esto no tiene que ver, pero de todos modos nos sirvió de mucho en esta trágica cuarentena que no existe, pero sí existe. No existe, pero duele. No existe, pero está. Y te diré brevemente, yo nací en 1940 en el Dock Sur, donde vivíamos con mi padre, mi madre y mi hermano mayor, mi único hermano mayor. Era un barrio obrero, el Dock Sur, un barrio que tenía, pero yo desde que empecé a caminar y a salir a la calle, las calles estaban empedradas. Yo tenía, por supuesto, era una familia de clase media, que en ese momento, hablemos, 1940, que surgía. Mi padre era un empleado administrativo, fue empleado del Banco de Italia, Río de la Plata, y después trabajó para la empresa de Juan Balbi. Mi madre era, como alguna vez tuve que preguntarle cuando empecé a llenar algunos formularios que decía el nombre del padre, el nombre de la madre, ocupación. Le digo, mamá, ocupación, ¿qué pongo? Pone ama de casa. Lo decía de un modo que no había forma de dudar de que se trataba de su orgullo. Ella era el ama de la casa, la dueña de la casa. Y bueno, ahí me crié, teníamos una casa muy modesta, que estaba en un primer piso. Yo tenía agua corriente, por supuesto había cloacas en el Dock Sur,
No había gas natural, pero estaban unos tubos grandes de supergas, de modo que eso es lo que conocí desde que nací. 77 años más tarde hice una serie de televisión que se llamó Un gallo para Esculapio, Eh, donde filmamos en varios barrios, en varios partidos del Gran Buenos Aires, entre ellos Florencio Varela, y me di cuenta que yo no había conocido nada de eso, porque no había ni cordón, ni vereda, ni zanja, ni asfalto, ni cloaca, ni agua corriente, ni cloaca. Esto lo digo porque es muy sorprendente, habían pasado 77 años y el Dock Sur, por supuesto, era un barrio obrero lleno de inmigrantes. Mi abuelo paterno era botero, mi abuelo paterno manejaba un bote que cruzaba de la isla Maciel a La Boca, cruzaba el riachuelo, que es un oficio que todavía sigue existiendo. Y mi otro abuelo, mi abuelo paterno, era guinchero del ferrocarril, que en el Dock Sur, en el dique sur, manejaba un dique con que cargaba o descargaba los barcos que venían del exterior, de modo que eran de un origen muy, muy humilde. Bueno, nada más. Yo hice la escuela primaria en la escuela del Estado, por supuesto. Curiosamente lo hice en el centro, en la escuela de Catedral al Norte José Manuel Estrada, que está en la calle Reconquista, entre Corrientes y Lavalle, porque mi padre, mi viejo trabajaba en oficina en Cangallo y Resistencia, ahora Perón y Reconquista. Entonces me llevaba y me traía. Ahí hice el colegio. El día que cumplí 13 años terminó mi infancia, porque nos mudamos de ahí al barrio de River en el año 53 y empezó en el barrio de River mi adolescencia. Ahí hice mi colegio secundario, lo terminé, yo tenía intenciones de ser actor. Un compañero mío del Colegio Nacional número 8, General Julio Argentino Roca, en Belgrano, que estaba en Sucre y Amenábar y Sucre, me dijo, mira, me parece que yo voy a un lugar a estudiar trompeta y me parece que ahí enseñan a ser actor. Yo ya había tenido alguna pequeña experiencia. Bueno, fui corriendo ahí y efectivamente se trataba del Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico. Ahí averigüé cómo eran las cosas, había que dar un examen de ingreso, lo di en febrero del año 58, lo aprobé y tuve la dicha infinita de asistir durante 4 años con clases de lunes a sábado a un conservatorio, una escuela de teatro extraordinaria que significó para siempre mi vida, me marcó y con un cuerpo de profesores a los cuales todos los que pasamos por ahí estamos eternamente agradecidos. Digo eternamente porque vamos a estar recordándolos a muchos de ellos casi todos los días de la vida. Y tuve la suerte de, bueno, yo creo que mi viejo se llevó un susto bárbaro cuando le dije que quería ser actor, como te podrás imaginar. Pero no solo no pusieron objeción ninguna, sino que fueron muy buenos conmigo, muy solidarios. Esos 4 años yo trabajé un poco con mi viejo, pero pude hacer el conservatorio sin necesidad de trabajar al mismo tiempo. Pero tuve sí la dicha, con todo lo incierto que significaba esta elección que yo había hecho de ser actor, pude invitarlos a muchos de mis estrenos y que ellos pudieran ver que yo tenía con qué ganarme la vida y que podía hacer. Bueno, y hasta el día de hoy, para hacerlo breve. Esa fue mi origen. Me Mi imagino música. Sí, decime. me imagino que cuando
dijiste de ser actor, habrán dicho, este se va a morir de hambre, porque este siempre Pero uno pensa, los hijos de las carreras tradicionales, ¿no? lógico, porque el tema es complicado en ese caso, porque este, vos eras, cuando eras joven te recibiste abogado y alguien, alguna reunión social, un casamiento, que yo que si el doctor Enríquez, ¿cómo le va, doctor? Nadie duda de tu profesión, me dice, "Yo es actor". Si no te conoces, dice, ¿actor de qué? ¿Dónde? No se sabe, si no te conoces, no se sabe qué vas a expresar. No te vas a poner a actuar hasta el señor para que el señor se convenza de que sos actor. Entonces es incierta la profesión. Tan incierta que, bueno, en este momento estamos pasando un momento gravísimo, como no recuerdo que haya ocurrido, que está la profesión de los actores, los bailarines, los músicos prácticamente paralizada en el mundo, de modo que, bueno, pero estas son cosas que pasan muy de vez en cuando y espero no volver, no repetirlas. Pero lo cierto es que he vivido de mi trabajo y estoy muy orgulloso de eso, muy orgulloso. Y además Además de que, poder de, a, haberme ganado el derecho de, porque lo que tiene una ventaja, desventaja mi profesión, que es una profesión pública. Entonces, durante muchos años en nuestro país, hasta los deportistas, yo lo recuerdo bien porque escuché radio mucho en mi vida, mucho, toda mi vida, hasta el día de hoy. Y me gustó siempre el fútbol y yo quería cantar con la orquesta de Osvaldo Pugliese, o si no, ser número 9 de River y aparecer en la tapa del gráfico. sí, Para los jóvenes aclaremos que el gráfico es una revista deportiva que es extraordinaria, donde en cuyas tapas, que era un semanario, aparecían deportistas de todos los deportes, de todos, y sabíamos mucho, y se leía en toda América Latina. Bueno, y salir en la tapa del gráfico era casi como tocar el cielo con las manos, ¿no? Así que tuve esa ilusión. Pero de todos modos, en aquellos tiempos era casi una obligación de parte de los deportistas, sobre todo, que habiendo obtenido un premio, ganado una carrera o lo que fuera, era casi una obligación dedicarle el triunfo al general Perón, ¿no? Pascual Porque Pérez, ¿eh? ¿te acordás de Pascual Pérez, de Por Fangio? supuesto, pero era claro, porque se decía, se entendía, se daba por sobreentendido, que los deportistas y los actores se debían a su público, no tenían que manifestar su pertenencia partidaria. Eso era sobre todo cuando ese actor o ese deportista no pertenecía al partido peronista, entonces no le iba a dedicar el triunfo al general Perón, con lo cual estábamos los actores casi privados de manifestar cuál era nuestra preferencia política, si pertenecía a algún partido político. Y eso es una cosa a mí que me preocupó siempre. Yo empecé mi tarea política en la Asociación Argentina de Actores, que es una asociación que tiene una gran trayectoria, tiene 101 años de vida, pero yo no pertenecía a ningún partido político. Yo me afilié al primer partido político, y al único que me afilié en la vida, fue a la Unión Cívica Radical en 1982, y lo hice con el sano y definitivo propósito de votar a Raúl Alfonsín para la interna que se hacía en el país entero como si fuera un solo distrito. ¿Lo recordás? ¿Te acordás que era un solo distrito? Totalmente, sí. Muy bien. Entonces ahí, por supuesto, el común de la gente, yo fui secretario general en 72. Entonces, decir dirigente gremial era decir peronista. Pero yo sabía que yo no era peronista. Entonces, no era peronista, que era comunista. Con lo cual, me costó mucho explicarle a la gente que no era comunista, ni era peronista, y que si lo hubiera sido, lo hubiera dicho. Entonces, que para mí era también una especie de reivindicación mía personal, decir que yo pertenecía a un partido político y que era un ciudadano común y silvestre que tenía derecho a manifestarlo. Y desde entonces
lo hice. Lo que pasa que ahí inicié mi interés por la política, por los años que pasaron, muchos años difíciles, imagínate, del 72 al 83, tuve que estar ahí. Éramos dirigentes ad honorem, pasamos épocas en que estaba prohibida la actividad política y la actividad, y la actividad gremial. A ver, se fue esto, ¿no? Ahora estamos todos. De modo que me di el gusto, por decirlo de alguna manera, de manifestar mi pertenencia, aunque yo sea un actor, y por supuesto corra algún riesgo de que alguien no me quiera ver porque no pertenezco no pienso como él, pero este riesgo lo he tomado como parte de mi vida. Y la verdad es que me fue bastante bien, porque más de una vez me ha pasado por la calle que me han elogiado, me han dicho que es un fenómeno, Brandon, y lástima que sea radical. Porque es cosa que yo vivía como un piropo, es decir me veían igual, aunque fuera radical. De No, modo que ahora estamos en este momento dificilísimo del país, y bueno, y es una cosa de la cual no tengo la más remota idea de apartarme de ella, no puedo, no voy a poder. Y en general el hacer política nos da un poco más disgustos que satisfacciones, pero a uno lo hace sentir vivo y de algún modo útil, ¿no? Útil y fiel a las convicciones que tiene uno. Y hasta el día seguro. de hoy. Dos o tres cositas que te quería acotar cuando dijiste, Sí. subrayando un poco lo del gráfico. Bueno, hay algunos puntos en común que yo estaba pensando. Yo también quise ser 9 de River. Sobre todo porque una tía mía había sido novia de Adolfo Pedernera. Entonces, así que te digo, y la verdad que yo veía la tapa, yo aprendí a leer la tapa de la revista, la tapa, con el gráfico. Mi primera lectura era el gráfico, antes que los libros de Salgari, de Tom Sawyer, lo primero que yo fue el gráfico. Y me acuerdo que incluso después tenía una colección, después cuando mamá se mudó, papá murió, mamá después se mudó, me las regaló toda esa colección de gráficos que era valiosísima. Y las primeras fotos de la tapa de gráfico no eran, que yo tenía números muy viejos, no eran fotos, eran como que estaban como pintadas. Ahí el doctor Prota, que tiene la misma edad que nosotros, está sintiendo con la cabeza, tiene la desgracia que es bostero, pero dejemos al margen ese problema. Bueno, algún defecto Es un tenía. buen tipo, es un buen tipo, pero me acuerdo de eso y cuando contaste lo del actor de teatro, yo me acuerdo que en el Colegio Nacional de Buenos Aires, en cuarto año, conmigo se recibe la primera promoción mixta, ¿no? Y interpretamos una obra de teatro y yo tuve una vocación frustrada, una obra de los hermanos Álvarez Quintero, Serafín y Joaquín, que se llamaba Amores y Amoríos. Era una obra exquisita, muy linda. Y cuando la interpretaba, y yo fui a mi casa y dije, che, me gustaría a mí esto. Me sacaron zumbando, ¿de qué vas a vivir? Y yo le digo, y en mi casa se veía mucho cine, viste, mucho, estaba Canal 7 en esa época, se veía mucho cine argentino. Viste que había una época en que el cine argentino era como que el cine era de un rango menor, el cine argentino, ¿no? Que después vuelve a tener, yo creo que allá por los años 60 vuelve a tener, hay un periodo un poco extraño del cine argentino, que es como que la gente se encandila más con las producciones de Hollywood, cuando aparece el Cinemascope, todo eso. Pero había un periodo que yo veía muchísimo, por eso te hablo de Francisco Petrón, Enrique Muñoz. Pero no, bueno, pero el cine argentino se veía en toda América Latina, tenía Claro, una importancia extraordinaria en aquellos vos años. acordate lo que era. Era una industria con varios estudios cinematográficos, que entraba la película virgen y salía la película terminada, porque se hacía todo en esos Acordate, estudios. artistas argentinos asociados, los estudios Lumington,
el cine es Enrique Serrano, bueno, hay una catarata de actores, pero hay un momento por allá, por los años 50, 50 y pico, que entramos en una zona un poco, se le dio mucha Sí, participación a lo extranjero. Y vuelve a reverdecer esto en los 60 y con más fuerza todavía, vos hablábamos recién de Tute Cabrero, con más fuerza todavía en 68, 70, bueno, las sí, películas estas que son, bueno, sí, se hicieron pues, películas muy importantes, sí, sí, en esa sí, sí, época. Como bueno, así que después del 83 también se hicieron, fue un momento brillante del cine argentino, a partir del 84, en que, dicho sea de paso, vamos a decirlo, a reiterarlo, este, se terminó con la censura en la Argentina, claro, porque el presidente Alfonsín en febrero mandó un proyecto de ley para terminar con el ente de calificación cinematográfica, que era la institución censura, que tenía un edificio, ¿no? Y eso fue, y fue Jorge Miguel Couselo, un crítico cinematográfico, un hombre del socialismo, recuerdo, una gran persona. El presidente Alfonsín lo nombró con un cargo muy, muy divertido, el nombre de su cargo. Era el interventor liquidador del ente de calificación cinematográfica. Mira qué ahí cosa. estaba el famoso, el censor este que se llama Tato de apellido, ¿no? Claro, Néstor Tato, claro, que además siguió, fue el censor, era censor durante la dictadura militar y siguió siendo el mismo censor durante el gobierno del 73 al 76. Exactamente. Y después siguió con otro señor que de apellido León hasta que asumió el doctor Alfonsín. Unos meses después, creo que allá por el mes de marzo, se, se, se hizo Bueno, ley y, y deberíamos intentarlo. No se me ocurrió a mí cuando fui diputado intentarlo, pero siempre, nunca es tarde cuando la dicha es buena. El día que se promulgó esa ley debería decidirse por ley que ese es el día de la libertad de expresión en la Argentina, porque se acabó la censura en la Argentina, que existió siempre, sobre todo en cine, en radio, en televisión, digamos, en los medios masivos. Siempre se aplicó con mayor o mejor o peor criterio, pero hubo siempre me censura acabas, me y la acabas de tirar, libertad. me acabas ¿Perdón? de tirar, me acabas de tirar un proyecto de ley. Me acabas de tirar, Bueno, digo, un proyecto de ley. es muy fácil, muy fácil. Es Claro, el 84, en el 84, creo que febrero, marzo, creo que del lo ochenta y busco. cuatro, cuando el presidente lo hace ley, y sería bueno que ese fuera el día de la libertad de expresión, porque nunca más hubieron ni censura previa ni posterior, ni nada. Vamos. Volviendo al arte escénico, yo hablé de Sí. algunos actores que me parecían figuras señeras de la Argentina. ¿A qué grandes actores de la Argentina y del mundo vos admiraste más? Yo sé que Hay tenés una mucho. opinión por Mastroianni, pero a otros. Mastroianni es el más grande actor que dio el cine del mundo. Y Meryl Streep es la mejor actriz del mundo de todos los tiempos. Pero entre nosotros tuvimos muy, muy buenos actores. Vos mencionaste a uno que fue un grandísimo actor, que fue el protagonista de La Guerra Gaucha, que fue el protagonista de Mi Mejor Alumno, que fue Enrique Muñoz. Un grandísimo actor, además de los grandes actores con algunos de los cuales tuve el honor de compartir alguna tarea. Yo creo que tenemos un, un buen catálogo de actores que han pasado por los teatros y por las pantallas del cine argentino y por la televisión. Cuando había mucho teatro en televisión, se hacía teatro, se hacían versiones teatrales en televisión de obras en todos los canales prácticamente. Lástima que ahora
no se haga más, pero tenía un público Pero muy excelente. Yo me acuerdo fervoroso, la televisión oficial, yo me acuerdo de haber visto de Gregorio de la Ferrer, las de Barranco, por Mi hijo del supuesto. doctor, Barranco abajo de Florencio Había en Sánchez. algunos casos, por ejemplo, cuando don Francisco Petrone fue director del Canal 7, que fue nombrado por el doctor Ilia, tenía el ciclo que era ya, tenía mucho tiempo, que era Teatro Universal, y después otro ciclo de teatro que era Teatro Argentino, que ahí se hicieron obras extraordinarias, que dirigían Oscar Ferriño y el otro director, que ahora no me viene su nombre. Steven. No, Steven hacía televisión, fue un gran director, como lo fue Alejandro Doria, como fueron otros, un gran director de televisión, y después de cine, por supuesto. No, Carlos Gandolfo era el otro director que hacía una semana cada obra, dirigían. Pero era normal, el teatro como el teatro iba toda la semana, durante años se hicieron comedias que la gente veía. Y es una pena porque sería bueno ahora ver algo así, porque es algo que empieza y que termina, y entonces te enteras de Claro. qué se trata. En cambio la Bueno, serie, si ves una de vez Darío en cuando, Víctor, claro, con una comedia más ligera. O sea, yo hablaba de las de Barranco y de Barranca Abajo, de sí, Florencio Sánchez, pero con una comedia más ligera, las de Darío Víctor y las de Alfonso Paso, las obras claro, de Alfonso Paso. y alta comedia también, Alta era muy variado. Era cuando había música en la televisión y baile, y durante muchos años Gas del Estado, la empresa Gas del Estado, auspiciaba un programa de música sinfónica que tenía una presentación por semana. Ahí hemos visto y escuchado. Había para todos los gustos y la gente veía todo. Pues, sí, se ¿quién veía diría, no? muchísimo. Hoy que el teleteatro más visto de la televisión argentina es Jesucristo. ¿Quién diría? A ningún productor de Argentina se le hubiera ocurrido poner eso en pantalla, ¿no? La vida de Cristo, le hubiera dicho, no le interesa a nadie. Y sin embargo está primero en la audiencia. Qué Mirá vos. raro, ¿no? Sí, 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 sí. pero nadie No, lo dice, no lo dicen. Como el bueno, programa En el Camino. El programa En el Camino es un programa extraordinario. Ustedes lo ven, el programa, un espectacular. programa extraordinario. Nadie habla, la prensa escrita no habla de esos programas. Y debe tener mucha audiencia. Y la verdad es que vale la pena. Cada vez que puedo lo veo, o cuando sin querer paso por el canal que lo están dando, no puedo hacer otra cosa más que quedarme viéndolo, porque No, es es un programa muy atractivo, muy divertido. excelente porque aparte te mezcla, aparte de que vas conociendo lugares recónditos del país, siempre con un contenido histórico. Vos Desde sabés que luego. el que lo conduce, yo hablé con él en más de una oportunidad porque fugazmente fue yerno de ese gran crítico de cine que fue Jorge Jacobson. Claro. Fue fugaz Ah, el yerno de él. Y Jorge Jacobson, estuvo poco tiempo casado con la hija de él, me hablaba maravillas de. ¿Vos te acordás de Jorge no, Jacobson? muy lindo programa. Y además Jorge Jacobson tiene poesía también ese programa. No, también, muy bueno. No, 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 es un programa, la verdad que son programas, esos programas documentales que antes eran, bueno, ahora podés conseguir algo en algunos otros, hay algunos programas. Te digo que dentro de todo lo sesgado que pude haber estado en algún momento, Encuentro no es un mal canal, ¿eh? No sé qué opinión tenés vos. ¿cuál? Encuentros, el canal Encuentros. No, sí, es un canal interesante. Es Un canal, muy interesante, tiene cosas muy lindas, a muy veces atractivas. a veces que lo subleva a nuestro querido amigo y compañero de colegio Hernán Lombardi, lo subleva porque me dice, viste, me manda y me dice, viste lo que metieron en Encuentros. Y bueno, hay algo acá que No, me cuando dice, mete, no, lo que se hace antipático es cuando hacen política a través de encuentros. Eso no vale. Esas opaca cosas no paca, se. opaca O paca paca también. paca.
que el peronismo Bueno, aprovecha para ridiculizar a Domingo Faustino Sarmiento. Esas claro, son cosas del peronismo que no se las cura, no las puede sortear, no tienen ánimo de eso. Eso es como siempre si nos da vos fijate la, que la está en el ADN decir, de ellos, está en el ADN de ellos, porque vos sí, claro, fijate, sí, claro. estabas hablando de Pascual Pérez, de Fangio, de algunos, Fangio no tanto, pero había algunos deportistas que siempre dedicaban el triunfo a Perón, y eso es como, forma parte dentro de esa épica populista que ellos tienen, de Claro. cooptar las figuras del teatro. Yo me acuerdo, yo conocí a un grande, que no lo nombramos, a un gran actor que era amigo de mi familia, él y su mujer, Arturo García Bur. Y Arturo Sí, García Bur fue perseguido por su ideología antiperonista. Y la pobre Libertad Lamarque se tuvo que ir del país porque le había dado un cachetazo a Eva Perón. Entonces, vos ves que esa persecución constante, ahora mismo, siempre como el peronismo, bueno, tiene ese ADN, como las listas negras que no están, pero están sí, bueno, en la época que remedan épocas de gobierno siniestro, gobiernos dictatoriales. Qué vergonzoso. Yo, por ejemplo, a mí me pone, en la Odisea de los Giles, vos trabajás con algunos actores que no, están en el antípoda de tu pensamiento político. Yo la estaba viendo y decía, mirá vos dentro de todo, tipo honesto intelectualmente vos, porque podría decir, no, yo con este no trabajo porque este está en otro punto totalmente distinto de la visión que tiene del país. Y sin embargo, no digo Darín, pero había otros actores que trabajan en la Odisea de los Giles que sí, sí, tienen... pero quiero decirte algo a propósito de eso, perdóname que te interrumpa. Sí, 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 no, no, Pero no, eso, no. lo que pasó en esa es lo lógico, es lo que yo viví toda mi vida. Yo fui el secretario general de un gremio cuyos miembros, éramos 24 miembros, pensábamos de forma muy distinta, pero esto no estaba en primer plano. En Claro, primer plano estaba nuestro orgullo de pertenecer a esa entidad, de manejarla con cuidado, con tesón, de tener en cuenta a los compañeros. Esto no estaba en discusión, nunca estuve en discusión. Y si teníamos discusiones políticas, por supuesto era fuera de la entidad, en alguna sobremesa, lo que sea, pero no había ninguno de nosotros pensaba que el que estaba al lado de no trabajando en la asociación de actores o trabajando, era un enemigo porque pensaba distinto, no existía esa concepción. Es más, por el contrario, en general fueron muchos años de gobierno de facto que tuvimos que soportar nosotros. Y eso era un elemento aglutinante en todo caso, porque estábamos detrás de una aspiración que era la democracia, y eso en todo caso nos juntaba, nos aunaba, nos hermanaba. Esto es realmente novedoso, digo. Esto de que es tan bien definido como la grieta, esto es un invento del kirchnerismo, no hay ninguna duda, de nosotros y ellos. Y yo lo recuerdo porque de chico siempre escuché mucho radio y escuché muchos discursos de Perón. Y yo lo escuché a Perón cuando dijo, y para los enemigos, ni justicia, y ellos y nosotros. Y los quienes volvieron a incorporar el ellos y nosotros y ellos. Entonces esto es lo que hace que te resulte llamativo que yo esté trabajando con alguien que es afín al kirchnerismo y trabajemos juntos. Somos compañeros de trabajo y el trabajo es sagrado, sobre todo un trabajo tan irregular como el nuestro. Es sagrado, hay que cuidarlo y hay que cuidar al compañero, de modo que esto es lo natural, lo que fue siempre fue así, salvo cuando la política metía la cola y entonces nos dividía, en muchos casos no podíamos trabajar, yo durante toda la dictadura formé parte de la lista negra, como muchos otros compañeros, compañeras, cantantes, autores musicales, autores de teatro, estábamos en la lista negra. Durante el kirchnerismo se hicieron un poco más de 2000 películas y yo trabajé en 4 películas en papeles muy secundarios durante los 12 años del kirchnerismo. De modo, esto sí se torna doloroso y hace, pero esas circunstancias no hacen que me separe del compañero que piensa distinto,
sino que él piensa distinto que yo, y un día nos subimos a un escenario y somos compañeros de trabajo, esto debe ser así, y siempre fue así, y yo en mi vida profesional he trabajado infinidad de veces con compañeros que no pensaban como yo, y jamás hubo ninguna dificultad, y hice algunas temporadas felizmente muy prolongadas en el tiempo y en la distancia, con giras como infinidad de. Pero esto es algo que habría que lo pongo, te interrumpí para señalar esto porque es algo que efectivamente es así. Y yo, además, tan es así que la Asociación de Actores, a la que yo llamo desde hace muchos años la Asociación Kirchnerista de Actores, porque responde al kirchnerismo, hoy está en una situación muy complicada, porque hay muchos actores que están disconformes con la actitud de la entidad, porque su presidenta sale a decir que nosotros no tenemos efectivamente una profesión indispensable y que tenemos que guardarnos en casa. Y hace 6 meses que hay gente que no trabaja en un oficio donde no trabajar es bastante frecuente. Entonces ellos tomaron un partido. Es una entidad con una camiseta política, y esto no es la Asociación Argentina de Actores. Eso fue y dejó de ser. Razón por Además, la cual yo, después de 55 años de afiliado, me desafilié a la Asociación de Actores. Ya no además me pertenezco. parece que la política, yo creo que al contrario, si tenemos ideas distintas, es para enriquecernos, para, para buscar la unidad en la diversidad, no para andar persiguiendo al otro, ni atacándolo, ni. Yo creo que eso es lo que nos enriquece. Yo puedo hablar de listas negras, y yo siempre pienso, trato de buscar periodos en la historia, no te digo sacar el periodo de Alfonsín y los últimos 4 años de Macri, yéndonos para atrás en el tiempo. Yo recuerdo que los años más felices de que yo viví en la Argentina, los años más felices desde el punto de vista político, no personal, fueron ese periodo que va del 58 al 66, o sea, los periodos de Frondizi y de Ilia, donde vos te pones a pensar, cuando yo a veces pienso, Ilia dejó el país con una pobreza del 8%, 8%, un número absurdo hoy. Teníamos niveles de pobreza inferiores ahí sí, sin joda, El inferiores 3% de desocupación había. el 3% de su ocupación. Pero la CGT le hizo el plan de lucha. Claro, No la solo CGT le hizo el plan de lucha, sino que estuvieron en la asunción de Onganía en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, con Bandora a la cabeza, con Bandora a la con cabeza. Bandera en la cabeza. Y vos te acordás de la época de Frondizi. Yo me acuerdo que en la época de Frondizi un tío mío fue presidente de YPF y contaba de que se iban del sector público al sector privado y había que retenerlos con buenos sueldos a los ingenieros porque se iban a las empresas petroleras que estaban invirtiendo en la Argentina, una época de desarrollo, una época que se respiraba libertad, que todas estas cosas, yo sé cómo lo extraño eso, porque vos no tenías que estar todo el tiempo viendo a ver si el trabajo te iba a faltar, si yo lo veía en mi casa, como mi hijo tenía una empresa, mi hijo era contador, tenía una empresa de transporte, que no se veía ni alguna angustia, ni algo económico, nada. Y uno dice, pucha, ¿cuándo podemos volver a vivir ese momento? Respirando libertad, respirando, bueno, Bueno, es en como me eso dijo, estamos. En es como eso me dijo Hernán, tenemos que poner nuestros mejores empeños, querido amigo. Hernán En- Lombardi me en- dijo un día, lo peor de todo me dijo, un día me dijo, me quedó grabada esa frase, allá por el tercer kirchnerismo o el segundo, me dijo, ¿sabes lo que pasa, Jorge? Lo que nos va a costar trabajo es que estos tipos nos están ganando la batalla más jodida de todas, que es la batalla cultural. Esa batalla, dice, la estamos perdiendo porque estos están cooptando todas las estructuras en materia educativa, en materia del arte, en materia de la ciencia, y eso es lo más jorobado de todo. Eso es Esperemos que verdad, eso es verdad, y son problemas que no se resuelven de un día para otro, ni se resuelven con 2 o 3 buenas cosechas de soja. El tema de la educación no se resuelve con 1, 2 décadas o 3. Lo que ha pasado este año en materia de educación no tiene precio, no ha sido ponderado todavía, ¿no? Yo tengo que acordarme, me acuerdo de Nélida Baigorria, no sé si la conoces, si la conociste personalmente, una fanática de la educación, una extraordinaria personalidad.
La verdad que eso incluye algunas cosas, esa batalla que de algún modo se ha perdido, o hemos perdido el orgulloso lugar que teníamos en el mundo, el de la educación, por ejemplo. Esa es una de las cosas que hay que recuperar y que nos va a llevar tiempo. Para eso hay que luchar mucho todavía, pero hay algunas batallas algunas cosas que hemos ganado, mirá. Y a mí me da muchas esperanzas, porque es verdad, en materia cultural, de maneras, de convivir, se ha perdido mucho terreno, mucho terreno. Pero hay una cosa que ha pasado en estos últimos años y que vale la pena señalar, y es que, por ejemplo, en el año 83, el fervor político que existía era una cosa extraordinaria, más allá de que había muchos partidos políticos, muchos, y una actividad y un fervor de la gente por salir de la dictadura, que fue un año fabuloso, que para nosotros terminó de la mejor manera. Y después hubo como ¿cómo decir? Una actitud más pasiva de parte de la gente, o más resignada, o vaya a saber qué. Pero algo pasó en el 2015. Hubo un batacazo en el 2015. Hubo un batacazo, que fue que ganó Cambiemos. Hubo otro batacazo, muy importante también, que fue que después de 28 años, el peronismo perdió la provincia de Buenos Aires. Y ahora hay un caso nuevo que viene ya desde el 2017 y el año pasado, y es que hay una actitud en la sociedad argentina muy distinta a la de los últimos años. Y nosotros nos hemos apropiado, nosotros, la sociedad, de un bien, de un activo político del cual el peronismo disfrutó durante décadas, que fue la calle. La calle la ganó la sociedad argentina de una manera absolutamente inesperada, porque ya algunos cacerolazos que se hicieron durante el segundo mandato de la viuda de Kirchner, pero después el primero, en el 2017 se hizo una salida de apoyo al gobierno espontánea, donde, recordémoslo, los partidos que conforman Cambiemos, conformaban en aquel momento Cambiemos, dijeron: nosotros no tenemos nada que ver con estas manifestaciones, no nos vamos a ofender, pero no tenemos nada que ver. Y fue una sorpresa muy grande, porque fueron cientos de miles de personas en muchos lugares del país que salieron espontáneamente, cosa que no había memoria de eso. Y más allá de lo que se produjo este año en los últimos 3 o 4 episodios, empezando por Vicentín, que lo organizó el presidente de la República. Ese lo organizó el presidente de la República. Claro, claro que sí. Lo de Vicentín, sí, eso sí. Pero los otros, lo del 20 de junio, lo del 9 de julio, lo del 17 de agosto, no. Y los que se van a seguir manifestando. Eso es algo que nos tiene que dar una esperanza muy, muy grande, porque ocurrieron cosas en la política argentina muy importantes que no fueron ni ponderados ni ponderadas, cosas que no fueron consideradas, cosas que no fueron reprobadas y que hoy no ocurrirían. Digo, si hoy se le ocurriera, por ejemplo, al presidente de la República dictar un indulto, no sé si sería posible, porque la gente en 4 horas sale a la calle, millones de argentinos, a oponerse de una cosa así. Cuando Menem dictó un indulto absurdo para pacificar la Argentina, que no tenía nada de violencia, la gente en general no pasó a mayores, no estuvo de acuerdo, pero tampoco se manifestó. Existía un temor, siempre existió el temor reverencial al peronismo. Pero otras cosas, digo, cuando el juicio de las juntas, que se hizo durante el gobierno de Alfonsín,
no tuvo repercusión popular en la gente, ni manifestaciones de aprobación, aunque más no sea. Y hoy sí la tendría, digo, supongo, la gente está con ganas de salir, la gente se anima, no tiene miedo, y esto me parece que es muy valioso y nosotros tenemos que ponderarlo debidamente y confiar en que hay algunas cosas que no van a pasar en la Argentina. Yo tengo todavía esa esperanza. Como Sí, yo dijo alguien, o como dijo alguien el otro día, hay que tener mucho coraje para, para firmarle una condena a la vicepresidente. Hizo una pausa y dijo, pero me parece que más coraje habría que tener para firmarle una inocencia, un fallo de tal inocencia. cual, tal cual, tal cual. Digo, la gente se va a manifestar. De modo Yo, que esto también influye en el ánimo de quienes tienen responsabilidades, yo creo. No estoy presionando, no soy quien para hacerlo, ni lo pretendo. Pero yo creo que lo que ha pasado con estos jueces que han separado de sus responsabilidades, como lo han hecho en una bochornosa sesión del Senado, esto va a tener un costo también y habrá que hacerse cargo. Y yo creo y vos que sabés esto de los que medios nos permiten que la gente se haga cargo de lo que votan. Y me refiero a los senadores, me refiero a los diputados, me refiero a los jueces, me refiero a los fiscales. Van a tener que hacerse cargo porque la gente lo va a señalar y la gente se lo va a reprochar. hoy la gente ha recuperado algo que para mí me parece valiosísimo. Recién me hiciste la reflexión del juicio de las juntas, cómo el peronismo, cuestiones que estaban ya cerradas, que se había hecho el juicio de las juntas, que fue inédito en la historia universal, inédito, haber jugado a los autores de un genocidio como fue este, porque vos me podés comparar con lo de los tribunales de Nuremberg, pero Nuremberg no era dentro de un país que se jugaba, eran las potencias vencedoras que jugaban a los criminales de guerra, pero acá fuimos nosotros mismos, incluso dándole a los militares la posibilidad que se juzgaran ellos, porque Alfonsín no violó la norma, cuando les dio la oportunidad, cuando no se jugaron ellos, empezaron a dar vueltas, le creó y le dio un juicio justo, pues fue absolutamente justo. Y la manera, como vos decís, un indulto absurdo, que no se necesitaba ya nada porque la Argentina había sido pacificada, reverdecieron eso. Pero lo que yo quería decirte esto de la gente ya tomó noticia que la democracia no se agota en el acto de ir cada 2 años o cada 4 a votar, sino que la gente se ha empoderado. Y es maravilloso porque de repente me llegan y me dicen, hoy va a haber una manifestación, el otro día con alguien que debe estar acá, que fue el fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, Luis Sebasco. Nunca nos imaginamos a la edad nuestra que íbamos a estar en la plaza de tribunales hablando con un megáfono, arengando a la gente por el tema sobre todo por el tema, no solo la reforma judicial, que es un mamarracho, que es el nuevo nombre que se le da en impunidad, sino por los casos de Breglia, Bertuzzi, Bruglia y Castelli, y sobre todo el de Casal, porque Casal un tipo digno, probo, el Procurador General de la Nación, un elemento clave, un tipo que no lo puso ni Macri, ni lo puso Alberto Fernández, lo puso la ley en su lugar. Es una cosa y cuando vos ves que la gente se involucra, porque había muchos abogados ese día, pero se involucra, ahora mañana hay otra manifestación, yo a veces digo, no estaremos agotando a la gente, y la gente no es porque se renueva, y porque esa gente tiene deseos de manifestarse y ve todos estos atropellos, ve la enferma esta delirante que tenemos de presidenta, porque es la presidenta ella, no es, el otro es un gerente nomás al servicio de ella. Cuando hace lo que dice el otro día, le faltó el respeto a Lustó, ¿para qué le interesa saber lo que va a votar si usted va a votar en contra? Eso, uno cuando ve el Senado de la Nación, ve lo que fue el Senado con las glorias que pasaron, no solamente en los tiempos presentes, sino cuando uno piensa Palacio, Lisandro Latorre, etc. Y ve este Senado, te juro que te dan ganas de ponerte a llorar. Pero te quería decir un mensaje que me gustaría ¿qué mensaje hoy? Porque me vino a la memoria, no sé por qué, no me digas, no me preguntes, me vino a la memoria Made in Argentina. Cuando hay una frase que me impactó siempre, que es que vos le decís a tu mujer, le decís, cuando se van para el exilio, hay cosas que no se pueden meter en la valija. Vos hoy no Es estás una bien definición. No se lo dice a la cuñada. a la cuñada. Se lo dice a la cuñada. Dice, ¿sabes qué pasa?
que hay cosas que no se pueden meter en una valija. Eso lo estoy recordando penosamente en estos días, en que se vuelve a hablar de que los jóvenes se quieren ir del país. Y yo los entiendo. Pero lo que no saben ellos es que hay cosas que no se pueden meter en una valija y que ellos pueden irse a otros países, pero las raíces quedan acá. Y eso tiene un precio. Que tengan cuidado con tomar como una panacea el irse del país. Porque eso, la, el destierro voluntario, mucho peor cuando es obligado, cobra un precio muy alto en el corazón de la gente. Y si no, pensemos un poquito en nuestros viejos, en nuestros nonos, en nuestros seires. Vaya a saber cuántas veces ocultaron la nostalgia por el lugar, por la tierra, por el pueblo en el que nacieron, al que muchas veces muchos pudieron regresar y otros no, pero les pasó lo mismo. Entonces hay que tener cuidado con esto y tener un poco de confianza a pesar de la desazón que le viene a uno, como a mí que leo el diario toda la mañana, y la verdad que se ha transformado en una especie de calvario matutino, que no sé si no voy a abandonar o aflojar un poco con eso porque no nos hace bien. Porque esa es la diferencia con vivir en un país, en su país o en otro país. Acá las cosas a nosotros nos duelen. Cuando estás en España o en Holanda o en Estados Unidos, en Miami o vaya a saber dónde, las cosas que pasan en esos países no nos afectan de la misma manera, porque somos extranjeros, porque no nos está pasando a nosotros. Entonces hay que tener cuidado, sobre todo vos si tenés oportunidad, Jorge, de hablar con gente joven, contarle estas cosas, porque la presión es grande en ese sentido y bueno, y los papás a veces también tienen todo el derecho del mundo a cansarse y a decir cosas que a los chicos les pueden impactar, pero los necesitamos como necesitamos a los veteranos. Los veteranos nos podemos ser útiles también, tan útiles como los jóvenes. Y de acá, mirá, recorriendo mentalmente tu filmografía, salto al presente y veo una similitud en la Odisea de los Giles cuando entran en esa cueva, en ese sótano donde tenía el ávido, el vampiro, diría yo, guardada toda la guita. Vos decís una frase que me hace acordar al presente y hago una similitud con los banderazos, que es cuando decís, hoy es un día histórico, vamos a recuperar lo que nos pertenece. ¿Vos no ves una similitud con esto? Es verdad, sí, es verdad, sí. Porque además Sí. la similitud Eso con es la lo que es, pero eso es lo que dice la gente en la calle. La gente además no solo va a las manifestaciones, sino que busca los micrófonos para decir y amplificar lo que piensa. La gente perdió el miedo, da el número de documento, quiere terminar con esto, quiere terminar con la impunidad. Ya no sé, lo toleramos muchas cosas. Toleramos más de 10 años el gobierno de Menem. Toleramos que vendiera los activos del Estado, que vendiera los ferrocarriles. Echaron 65.000 ferroviarios y los sindicatos no dijeron, esta boca es mía, como no están diciendo ahora nada, como nunca hablaron de los trabajadores en negro. Con estas cosas la gente está harta y entonces ahora yo creo que tal vez sea lo mejor que nos dejó los 4 años del gobierno de Cambiemos. Una posibilidad de salir a la calle y decir, sí, yo me llamo tal y pienso de tal manera y no me da miedo. Yo creo que ese es un cambio cultural que nos va a ser muy útil para el día de mañana.
Eso vos sabés que eso es lo que yo más pondero, se hicieron muchísimas cosas en el gobierno nuestro, pero justamente lo que en el gobierno digo de Cambiemos, de Juntas por el Cambio ahora, pero lo que más pondero es eso. Y pondero, ¿sabés qué? Cuando lo veo en los diputados, nosotros estamos integrados en 3 bloques, y siempre digo que mucha gente apostó a que, porque siempre el poder el poder ordena, cuando estás en el gobierno ordena, nadie saca los pies del plato. Pero Claro. cuando nos mantenemos los 116 sacando estos 3 tránsfugas que se boicotizaron y se fueron, los 116 firmes, y cuando yo veo que hablo con, por ejemplo, chicos que me parecen chicos, digo, y gente brillante del radicalismo, que a lo mejor no tienen mucho las marquesinas de la televisión, como Gustavo Mena, un diputado de la provincia, Fabio Queisla, muy bueno, que son tipos excelentes, Facundito, por supuesto, pero Facundo lo conozco de haber sido asesor de él cuando era intendente. Eh, todo eso, y vos sabés que yo veo que nos mantenemos unidos, perdimos el poder y nos mantenemos unidos con banderas y que se han hecho carne, muy carne dentro nuestro, o sea que es una Es unión verde. extraordinario, Tenemos, es vos sabés que muy tenemos, valioso. tenemos, El peronismo estaba convencido que nosotros nos íbamos a despedazar. Es muy valioso que siga la alianza. Yo creo que está más fuerte que cuando estaba en el gobierno, mira. seguro que Creo que sí, está. seguro que sí, ¿Eh? seguro que Bueno, sí. Y te voy a decir, porque yo lo veo en el bloque, yo formé parte del bloque durante el gobierno y ahora, y está mucho más unida, incluso más cuando debatimos, ahora por ejemplo está tratando el impuesto a los grandes patrimonios, y vos es que hay vasos comunicantes, entonces lo que pasa por ahí en el bloque nuestro, yo lo comento con algún otro amigo de otro bloque, por ejemplo, el más cercano que tengo al radicalismo es Facundito, obviamente, y entonces le comento y pensamos exactamente lo mismo, es como jugar a las cartas, al truco de memoria, es exactamente sí. igual. Hizo lo que a nosotros, por eso nos lastimó mucho algunas expresiones desafortunadas que tuvo el expresidente de la Cámara, Monzó, pretendiendo jubilar de oficio a figuras como fue Mauricio Macri. Y la riqueza, ¿sabes qué es? Que a mí me preguntan, ¿cuál es el líder? Hay montones de líderes. Que eso porque a mí me hablan para mí, Cornejo, Patricia Bullrich, Macri, Larreta, Lustó, es todo, forma parte de lo mismo. Una Y la cantidad riqueza de es cuadros políticos importantísimos impresionante. tenemos. Y que vos no estás buscando el líder mesiánico para que te diga tenés que ir por acá. Lo debatís y llegás a conclusiones que son concordantes, que lográs la unidad y no la uniformidad de pensamiento. Eso para mí no tiene precio. Y yo por eso hay momentos en que me deprimo. La gente que me sigue en estos Zoom de la viernes dirá, este está piantado, porque el viernes pasado estaba con una depresión bárbara. Pero hoy vos me viste con estas cosas que estamos charlando, tenés una beta muy optimista de lo que puede pasar en el país. Y eso es bueno Bueno, porque déjame el teléfono porque cuando me pase a mí te llamo. A ver si me... lo tenés y nos mandamos Te quería hacer una pregunta, porque tocamos el fútbol, tocamos el teatro, el cine, la Bueno, televisión. Del cine me hace reír tanto cuando lo veo, la película esta, cuando decís le llenaron la cocina de humo. ¿Cuál era la película sí. esa? La 100 de veces no debo, se llamó. 100 veces no digo. Me hace reír Era de tanto. Alejandro Doria también, el director. Claro, Alejandro Doria, me hace reír con Norma Leandro, gran actriz, Norma, por favor. Sí, sí, Pero te quería claro. hacer una pregunta. Tu vocación, también tu inclinación, hablamos de fútbol, hablamos de River podríamos hablar horas y horas, ¿no? Sí. Eh, No, pero, pero no ahora. No ahora. no, no ahora. Yo me peleé con el fútbol. Yo estoy ¿Por qué? enojado para siempre con el fútbol argentino. Es ¿Por una qué? vergüenza. Eso es una vergüenza. Mm, Yo soy socio vitalicio de River, y un día me harté. Es mucho, es mucha suciedad, mucha porquería, la AFA, todo es mucho, mucho. No quiero saber más nada con el fútbol argentino. No se lo merece, no se lo merece. Han transformado eso en un negocio sucio, es una cosa impresentable, impresentable lo que se ha hecho con el fútbol, los negociados, es una cosa, la verdad que prefiero ver a Messi en el Barcelona, que me hace divertir y me crea la misma sensación de placer, de gloria, como cuando yo lo vi a River. Yo lo vi a River desde el 53 hasta hace unos años, de lo que pude ver a un River extraordinario y divertirme,
y lo vi a Walter Gómez, y a La Bruna, y a Carrillo, y son recuerdos que eso no me lo quita nadie. Y ya no lo veo más, ¿sabes? En el fútbol, no lo veo más. Pero Ya lamentablemente. hablemos de otro tema que te resulta muy caro, que es el tango. Sí, ¿Qué sentiste cuando lo presentaste a Pugliese allá por el 85 en el Teatro Colón? voy a ser breve. Yo el tango no lo descubrí en un viaje a Europa, digo, en el Doc Sur. El tango es la música que me pertenece porque la escuché de muy chico en mi casa y en mi barrio. La gente cantaba tangos y bailaba tango junto con las orquestas en los bailes de clubes, con las orquestas características, como Varela Varelita, etcétera. De modo que, y mi hermano mayor me llevaba 9 años, él pertenecía a la hinchada de Osvaldo Pugliese, de modo que las orquestas tenían hinchada. Así que yo, por supuesto, yo compraba siendo un niño los discos de Pasta del 78. Y un día logré ir a verlo, teniendo 11 años, me colé en un baile en el Sportivo Doc Sur y lo vi por primera vez en persona Osvaldo. Después la vida quiso que nos encontráramos en una filmación de una película y en más de una oportunidad, y yo lo fui a ver muchas veces, y él tuvo la gentileza enorme de elegirme para que yo lo presente. Voy a ser breve. Yo eh, dije un poema de Lucho Schwarman que se llamaba A don Osvaldo Pugliese. Lamento recordar que eso se hizo porque yo le pedí al presidente Alfonsín, yo era su asesor en materia de cultura, una manera de decirlo, que iba a cumplir 80 años Osvaldo. Si él lo hubiese querido recibir, por supuesto, Alfonsín dijo, desde luego que sí. Y el día que cumplió 80 años, él fue a la casa de gobierno, lo fui a recibir, mientras andaban para ir hasta el primer piso al despacho de él, escucho que dice, es la primera vez que voy a ver un presidente en mi vida. ¿Eh? Ahí fue que se decidió el recital de él en el Teatro Colón, para el 15 de diciembre. Unos amigos se hicieron cargo de la organización de eso, era Cecilio Madanes, el director del Teatro Colón, y el día se vendieron las entradas de todo el mundo de países limítrofes, una cosa extraordinaria. Y el 15, y él me eligió para que yo leyera ese poema. Por supuesto, estuvimos todos ahí, y en un momento nos dicen que había habido un paro de los maquinistas del Teatro Colón, que lo fueron a ver a Osvaldo Pugliese. Había más espectadores que capacidad del teatro. E intentaron explicarle por qué hacían un paro. Quiero recordarles que el intendente de la ciudad de Buenos Aires, en el 85, el 15 de diciembre del 85, era Facundo Suárez Lastra. Antes de la modificación de la Constitución, al intendente lo elegía el presidente de la República. Y por supuesto lo eligió a Salier, que lamentablemente había muerto, y Facundo era el intendente radical. Y los muchachos peronistas del Colón hicieron un paro. Y fueron a explicarle, y Osvaldo dijo, toda mi vida luché por la clase obrera, y hoy que cumplo 80 pirulos, ustedes me hacen una huelga. Por supuesto, ahí terminó el diálogo. Pero en resumen, eso se hizo, el 26 de diciembre se hizo, en definitiva. Pero, claro, fue la noche más feliz de mi vida. Haber estado en ese teatro, que encima después nos enteramos que era el más lindo del mundo, con ese hombre, con esa música que nos pertenece, no sé si es parte nuestra o nosotros somos parte de esa música, hizo de esa la noche más linda de mi vida. Bueno, ¿qué te parece si cerramos? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se hace esto? Maestro, el maestro de ceremonia.
Sí, bueno, ya vamos terminando. Sí, Porque una no te pregunta. veo ahora. Ahora A sí, ver, ahora sí. No, 11. salí y aparecí. Salí y aparecí. Ahora estoy, ¿eh? Acá estoy. No, yo no te veo, no me vas a decir a mí. No te veo. Ay, ahora sí, ahora sí, ahora sí. No, si querés terminamos con un par de preguntitas de la gente. Dale, Dos dale. preguntas, porque la verdad que ha sido, mirá, 1 hora y media, la verdad que se nos pasó volando. Y aparte, lo tuvieron a Brandoni, tiene que estar agradecido, porque lo tuvieron a Brandoni gratis. Si tú vas al teatro, tiene que pagar la entrada. Así y sobre Espero todo, que eso pase pronto, porque nosotros ojalá, teníamos que estrenar el 20 de marzo en el teatro, claro, en el multiteatro, y vamos a estrenar El acompañamiento, una obra de Carlos Gorostiza, que la vamos a hacer David Di Napoli y yo, una obra que se estrenó en Teatro Abierto en el año 81, que es una joya. Ya pasé el aviso. sí, sí, no, y pasarlo cuantas veces quieras. Yo después lo mando, mirá que yo tengo 8.000 contactos por WhatsApp, así que te lo distribuyo. Y el otro día le presenté el libro a Fernando Iglesias, el Ah, no me medioevo. digas. Claro, acá, el viernes pasado justo. Dos Mira que preguntitas y te dejamos libre, Luis. dale. Eh, Charlie Fiorentino, ¿las tenés ahí? Sí, 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 Seleccionadas. por supuesto, Jorge. Bueno, recibimos un montón de preguntas y comentarios, pero bueno, vamos a elegir dos para planteárselos al amigo Beto. La pregunta que te voy a acercar, Beto, es Sí. de Lucía Pérez Samartino, ¿sí? Y Lucía te pregunta si trabajaste con Aleso, ya que, bueno, falleció hace poco y ella es alumna de la escuela de Aleso. No tuve el gusto de trabajar con Agustín Alés. Un hombre extraordinariamente generoso, talentoso, un gran director, un hombre muy respetado. No tuve el gusto. Hace unos años él un día me llamó para hacer para hacer una obra que no pude aceptarle el convite porque yo ya estaba comprometido con Campanella para hacer Parque Les Ama. Por esa razón no la hice. Pero fue un hombre magnífico y un gran maestro. Y un gran maestro. De los que yo conocí, era el más importante de todos. Un hombre de bien, y tengo una sobrina nieta con la que voy a almorzar mañana acá en casa, que quiere ser actriz, tiene 18 años, y estuve hablando con una nieta mía y me dijo que, por supuesto, en este momento, a quien yo le recomendaría para que vaya a tomar clases, no tengo ninguna duda, le hubiese recomendado a Agustín Arezzo, una gran persona. Y lamento que nos haya dejado tan de golpe, sobre todo porque se había repuesto de su problema con Luis y lamentablemente se fue. Pero fue un gran maestro, un gran hombre de teatro. Bueno, muchas gracias, Luis. La Te acerco, última. dale, última Más. pregunta. Esta pregunta la acercó el doctor Horacio Pérez, ¿sí? Y la pregunta que te hace Horacio es, ¿no crees que lo que pasó en la Asociación Argentina de Actores no es lo mismo que hace el gobierno al gobernar como si fuese solo para los K y se olvida el presidente Fernández, que es el de todos los argentinos? Sí, bastante parecido, por eso hay una gran decepción de parte de los actores. La Asociación de Actores, la Asociación Argentina de Actores está vacía. Este, y los actores no se sienten representados. Yo me fui de la entidad porque a mí no me representaba. Y hay ahora otros muchos que no se sienten representados. Por eso se equivocan. La nuestra es una asociación argentina de actores tan argentina que durante mi mandato en el año 73 creamos 10 delegaciones en el interior del país para que los actores pudieran sentirse representados por un organismo que tiene personería jurídica en todo, gremial en todo el país. Pero pasa algo así. Ellos creen que es para todos, pero ellos saben que no es para todos, pero no les importa que no sea para todos. Ellos no quieren ser los dirigentes de todo, piensen como piensen, ¿no? Ese es Y el ahora, tema. Es lo mismo que le pasa al gobierno, exactamente. claro, Por y eso el ahora, presidente se permite decir
que cuando pase esta pandemia o esta cuarentena, que no es una cuarentena, pero sí es una cuarentena, o se le parece mucho, después va a haber un banderazo de los argentinos de bien, que no somos los otros, los argentinos que tuvimos. Es el mismo pico. Así es. Perdóname, para redondearte la pregunta anterior, ¿sí? La complemento con otra de Carlos Briglia, ¿sí? Y es, Carlos te pregunta si crees que se puede reconstituir una asociación argentina de actores pluralista, y si en ese caso vos estarías dispuesto a volver a ella. Sí se puede reconstruir y creo que hay un grupo de actores jóvenes que pertenecen, que están en actividad, como estábamos nosotros. En general, nadie se eternizaba ahí porque uno quería ser actor, no dirigente gremial. De modo que sí se puede recuperar la asociación industrial. Yo no tengo más, ya lo que tenía que hacer lo hice, ahora quiero disfrutar de lo que me queda, si en condiciones físicas como estoy ahora, si esto se termina, si el gobierno de la ciudad nos permite trabajar en el teatro, voy a seguir trabajando en el teatro, pero esa tarea la hice en 2 etapas que sumaron 11 años. Estoy muy orgulloso de haberlo hecho, pero este es el momento de los jóvenes, de otra gente con más fuerza, con más energía y con más por delante. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Te quiero mandar un saludo muy especial de alguien que está en la platea nuestra, que es la diputada nacional de la Unión Cívica Radical, diputada nacional por Tucumán, Lidia Azcárate, que me pidió que te mandara un saludo especial. Muchas gracias. Muchas gracias, igualmente. Te quería agradecer y sobre todo agradecerte por la frescura cívica que tenés a los 80 años, que muchos jóvenes no la tienen. Agradecerte por lo que estás haciendo por la República, por esos videos que han sido tan motivadores, breves videos, pero que han sido tremendamente motivadores y despertar en todos nosotros ese fervor republicano. Los que lo tenemos de toda la vida lo afirmamos con tus palabras, pero los que no lo tenían lo recuperaron a partir de tu verbo. Así que te agradezco infinitamente, y esta charla que para mí fue muy emotiva, sobre todo porque el verte, como te vi hace poco en la Odisea de los Giles en el estreno, y verte ahora sí, realmente me emociona. Gracias, querido, te mando un abrazo grande. Gracias por haber organizado esto. Y un abrazo, ¿eh? Y para todos. Gracias.